El hijo del millonario llevaba 5 días sin comer. Ni médicos, ni chefs, ni remedios lograban que aceptara siquiera un bocado. El millonario, acostumbrado a tenerlo todo, descubría que su fortuna no servía de nada. Su pequeño de apenas 2 años se apagaba poco a poco, hasta que una nueva criada llegó a la mansión y cambió el destino de todos. La mansión de los Altamirano amanecía en completo silencio. Los pasillos de mármol reflejaban una calma tensa. El pequeño Daniel, de apenas 2 años, yacía débil en su cuna. Los doctores habían ido y venido sin respuestas. Eduardo observaba impotente las bandejas intactas de comida. El chef personal había preparado de todo: sopas gourmet, purés de exportación, jugos naturales. Nada servía. Los labios del niño seguían cerrados. La desesperación se filtraba por cada rincón del hogar, y por primera vez, el millonario no sabía qué hacer. Durante días, Eduardo contrató a los especialistas más caros de la ciudad: pediatras, nutricionistas, terapeutas. Todos desfilaron por la mansión sin lograr nada. Las recetas eran interminables, los diagnósticos confusos. Es psicológico, decían unos; es emocional, insistían otros, pero nadie lograba que el pequeño comiera. Desde la muerte de su madre, algo en Daniel se había apagado, y ni la ciencia ni el dinero podían devolverle el brillo a su mirada. Eduardo observaba las agujas, las vitaminas, las botellas de vidrio. Sentía que el dinero no podía comprar lo más simple: el apetito de su hijo, y detrás de esas paredes lujosas, el hombre más poderoso del distrito se derrumbaba en silencio. Aquella mañana, la puerta de servicio se abrió suavemente. Entró una mujer joven, mirada serena, rostro cansado. Sara, la nueva criada, venía recomendada por una antigua trabajadora de la casa. Su uniforme era modesto, pero su voz tenía una calidez que desentonaba con el ambiente frío. El mayordomo le explicó que debía encargarse de limpiar el ala infantil. Sara escuchó en silencio, observando las fotografías del pequeño Daniel en los pasillos. Había algo en esos ojos tristes que la conmovió de inmediato. Presintió que no solo había polvo que limpiar, sino un alma que sanar. Sara entró al cuarto del niño. La habitación olía a desinfectante y silencio. Juguetes sin usar, cortinas cerradas, peluches alineados con precisión. Daniel estaba en su cuna, mirando al vacío. Ni una lágrima, ni una risa. Su piel pálida reflejaba días sin alimento. Sara se acercó despacio. El niño apenas la miró. Tomó un trapito y empezó a limpiar, tarareando una canción, una melodía antigua, de cuna. Algo cambió en el aire. El pequeño movió los ojos hacia ella. Fue un gesto diminuto, pero era la primera reacción en días. Esa tarde, mientras los empleados comían en silencio, Sara decidió quedarse en la habitación. Trajo un cuenco con leche tibia y pan suave. No intentó forzar nada, simplemente se sentó a su lado, hablándole con ternura. Cuando yo era niña, mi madre decía que el amor también alimenta. El niño parpadeó, extendió la mano y tocó el borde del cuenco. Apenas una gota rozó sus labios. Fue suficiente para que Sara sonriera. Desde la puerta, Eduardo observó sin ser visto, y por primera vez en días, su hijo había hecho un movimiento voluntario. Esa noche, Eduardo mandó llamar a Sara. Quería entender qué había hecho. La mujer, con humildad, bajó la mirada. Solo le canté una canción, señor. Eduardo no podía creerlo. Él había gastado fortunas en tratamientos, y una simple melodía había logrado más que todos los doctores. No sé si fue la canción o su corazón, señor, dijo ella, pero a veces los niños no necesitan doctores, necesitan sentirse amados. Eduardo no respondió, solo la observó en silencio, sintiendo que por primera vez alguien decía lo que nadie se atrevía. Los días siguientes, Sara repitió su rutina, limpiaba, cantaba y se sentaba junto a Daniel. El niño empezó a observarla con atención. Al tercer día, aceptó una cucharadita de papilla. Al cuarto, una galleta. Al quinto, ya sostenía su biberón con sus propias manos. Eduardo lo vio comer y rompió a llorar. Gracias, Sara, no sé cómo lo lograste. Ella respondió con una sonrisa suave. No lo logré yo, señor, lo logró el amor. La mansión entera se llenó de murmullos. Los empleados no podían creer lo que veían. El milagro había ocurrido sin ciencia, sin dinero. Eduardo empezó a cambiar sin darse cuenta. Dejó de revisar contratos para sentarse en el suelo a jugar con su hijo. Su oficina, antes llena de llamadas y cifras, quedó vacía por primera vez en años. El millonario, que antes no soportaba el desorden, ahora encontraba belleza en el caos de los juguetes esparcidos por el piso.
Sara lo observaba desde lejos, con una sonrisa leve y un orgullo silencioso. Sabía que estaba presenciando algo más grande que un cambio de rutina, porque los verdaderos milagros no son eventos repentinos, sino procesos que sanan el alma lentamente, y aquel hombre, endurecido por la ambición, estaba aprendiendo algo que el dinero jamás podría enseñarle: la ternura. Los rumores comenzaron a circular por toda la casa. La nueva criada hizo lo imposible, decían. Algunos la admiraban, otros la envidiaban, pero Sara nunca buscó protagonismo. Cada mañana llegaba con la misma calma, preparando las comidas con cuidado, acompañando al niño en sus juegos. El pequeño reía cada vez más. Su voz comenzaba a llenar la casa. Y mientras todos comentaban, Eduardo observaba en silencio, comprendiendo que esa mujer había traído vida donde solo había desesperanza. Una mañana, llegó a la mansión el último médico que Eduardo había contratado. Al ver al niño comer con normalidad, no pudo ocultar su asombro. ¿Qué tratamiento aplicaron?, preguntó revisando incrédulo los informes. Eduardo sonrió con humildad y respondió: solo uno, amor y paciencia. El médico, confundido, guardó silencio unos segundos antes de asentir con respeto. Luego se retiró sin añadir palabra, con la sensación de haber presenciado algo más profundo que una simple recuperación. Esa mañana, Eduardo comprendió que había gastado fortunas buscando remedios, cuando lo único que su hijo necesitaba era su presencia, su tiempo y su cariño. Y mientras lo observaba reír, sintió que dentro de él algo se transformaba para siempre. Esa noche Sara se quedó más tarde de lo habitual. Daniel dormía plácido, abrazando con fuerza su oso de peluche. Eduardo se acercó despacio, con los ojos llenos de gratitud, y le susurró: no sé cómo agradecerte, Sara. Ella lo miró con una serenidad profunda y respondió con voz suave: no tiene que hacerlo, señor Altamirano. Yo también perdí un hijo hace años, y quizá por eso entendí el silencio de Daniel. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Por un instante, no supo qué decir. Comprendió que esa mujer no solo había salvado a su hijo, también había sanado su propio corazón. Días después, Eduardo reunió a todo el personal en el comedor principal. Aquella mesa, que antes era símbolo de ostentación y distancia, ahora estaba llena de comida sencilla, pan caliente, leche tibia y galletas recién horneadas. Hoy quiero agradecer a quien nos recordó que la vida no se mide en cuentas bancarias, sino en gestos de amor, dijo el millonario, con voz emocionada. Sara, sorprendida, bajó la mirada mientras sus compañeros la aplaudían con cariño. Daniel, sentado en su pequeña sillita, reía y aplaudía también, contagiando alegría a todos. Y por primera vez en mucho tiempo, la mansión Altamirano olía a hogar, no a riqueza. A veces la vida nos deja sin respuestas, y el amor aparece en la forma más sencilla: una voz, una canción, una presencia. Eduardo entendió que lo que alimenta el cuerpo también nutre el alma. Sara descubrió que sanar a otros puede ser la forma más pura de sanar uno mismo. Y aquel niño, aquel pequeño que no comía, enseñó a todos que no hay medicina más poderosa que el amor, porque el amor, cuando es verdadero, puede hacer lo imposible.